buenas tardes. Me complace inmensamente estar con ustedes esta noche para intercambiar una serie de ideas, reflexiones sobre una institución fundamental, una institución vital en nuestro derecho. Ya les iré poco a poco planteando la metodología, pero quiero comenzar expresando mi más grande agradecimiento a Juan Camilo, a Felipe por esta invitación y muy especialmente también agradecimiento a magníficos profesores de esta facultad que quisieron acompañarme hoy. Doctor Carlos Ignacio, su presencia acá, ustedes lo saben, fue decano de esta facultad, uno de mis grandes orgullos académicos, mi alumno hace muchos años. Mariana, que estés también acá, es para mí muy, muy significativo. Pablo, profesor de bienes, todos los profesores que están acá realmente no saben cuánto les agradezco su compañía. Y a ustedes, por supuesto, estudiantes, miembros del semillero, creo que están por un camino muy, muy claro. La investigación, la profundización, el trabajo que acabamos de oír de este magnífico grupo, creo que es una invitación estupenda para seguir por este camino. Cuando Juan Camilo y Felipe me plantearon esta idea, tuvieron la gentileza de plantearme un abanico de temas para que yo escogiera. Se los agradezco mucho. Escogí el de la buena fe. Van a ver cómo quizás luego de mi presentación, y como María Paulina decía hace un momento, van a terminar confundidos, y quizás la meta sea esa, ver que el derecho tiene unas complejidades muy grandes, unas profundidades inmensas. Uno a veces tiene que aprender, desaprender, ajustar conceptos, y yo lo que quiero es eso. Por eso el título que le he dado a esta charla es ese: Introducción al estudio de la buena fe en derecho privado. Introducción al estudio de la buena fe. Esto es como un abrebocas. Si uno pretendiera en este espacio abordar toda la buena fe, pues estaría loco. Es absolutamente imposible. Es una institución, primero, antiquísima. Alguna mención breve voy a hacer, pero desde ya quiero decirles que la institución de buena fe pues viene desde el derecho romano y antes, ha sido pilar fundamental de todas las civilizaciones, de tal manera que la sola perspectiva histórica nos tomaría muchísimo tiempo. Es una institución que tiene muy diversas manifestaciones. Aquí veremos las fundamentales y algunos ejemplos, pero tiene manifestaciones normativas muy disímiles, con efectos también disímiles. El significado de buena fe en la doctrina, en la jurisprudencia, en la ley, no siempre es el mismo. En fin, se trata de una institución muy compleja, fundamental, insisto. Sin esa noción, el derecho no sería posible. El derecho es buena fe. Es entonces tan vasta, tan extensa la idea que sería posible. Yo entonces me voy a limitar a mostrar caminos, a darles a ustedes una serie de herramientas para que usen, que sepan cuáles son quizás los aspectos, las aristas más importantes de la buena fe en derecho privado, y a partir de ahí que comiencen proyectos de investigación, porque la buena fe tiene que ver con todo el derecho privado. De manera paulatina iré mostrando esto, pero quería entonces arrancar con esa acotación del tema. No es posible que aquí abordemos toda la buena fe, eso es imposible. Este segundo título empieza a acotar más
el ámbito de esta charla. Es el principio de buena fe en el derecho privado colombiano, porque ya veremos muy pronto que la buena fe admite distintas concepciones, tiene distintas dimensiones. El principio es una de esas dimensiones y creo que vale la pena, por lo menos en esta primera aproximación, dedicarle la mayor parte del tiempo a ese principio. La primera herramienta que quiero darles para el estudio de la buena fe tiene que ver con una bibliografía obligada. Si uno quiere entrar al tema de buena fe, la bibliografía que les quiero recomendar está sentada acá, excepto un autor que no está acá, pero ya lo van a ver. Comencemos con las damas. La tesis doctoral de la doctora Mariana Bernal se llama El deber de coherencia en el derecho colombiano de los contratos. Es un texto fundamental para el que quiera abordar el tema. El nexo que hay entre buena fe y la coherencia en las relaciones jurídicas es evidente. Es un texto pues que resulta fundamental. Y la obra del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, también su tesis doctoral de la Universidad de Salamanca, sobre la doctrina de los actos propios, es inmejorable. Por supuesto, antes de ellos entrar a abordar el tema central, la coherencia, los actos propios, tenían que comenzar con referencias a la buena fe. No se entienden esas instituciones si no se las ve desde la perspectiva de la buena fe. Por eso en esos capítulos encuentran ustedes unas ideas fundamentales, diáfanas, y una bondad muy grande, bibliografía la mejor. Entonces no solo ustedes podrán acudir en esos textos a las ideas de Mariana y de Carlos Ignacio, sino que verán en esas obras pues una bibliografía la más extensa posible. Y es también un texto fundamental para este tema, un artículo que ya hace algunos años escribió el doctor Arturo Solarte y que está publicado en Universitas. Quienes han sido alumnos míos saben que desde que ese artículo se publicó ha sido siempre lectura obligatoria en mis clases, que se llama La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. También las referencias a la buena fe, pues ese es el título, son fundamentales. Esa la primera herramienta que les quiero dar. Cualquier aproximación que aquí en la universidad queramos hacer, tenemos 3 autores de 3 abogados javerianos de primerísima línea. Yo he seguido, por supuesto, los he leído una y otra vez. La lectura y la relectura de ciertos textos resulta fundamental. Esa es otra recomendación. Relean muchas fuentes. Uno a veces se aproxima a una fuente pensando en un determinado problema y con ese problema le imprime un entendimiento al texto, pero luego vuelve a leer y quizás desde otra perspectiva encuentra cosas que antes ciertamente había visto, pero que no había quizás comprendido en toda su dimensión. En fin, esos textos hay que leerlos una y otra vez y en cada ocasión encontrarán ustedes una fuente inagotable de conocimiento. Muchas gracias. Sin sus obras creo que yo aquí no podría estar diciendo absolutamente nada. Usted fue nuestro profesor. Aprendimos del profesor. Los 3 citados fuimos sus discípulos, somos y seremos sus discípulos. Muchas gracias. Es uno de mis grandísimos orgullos. Ustedes no habían ni nacido. Comencé a ser profesor de esta universidad en el año de 1981, estaban lejísimos de nacer, y haber sido profesor de
estos juristas, pues es un regalo de Dios incomparable. La buena fe. Comencemos con una noción la más básica posible. No puede reducirse a una sola noción. Si a mí me dijeran, defina buena fe, yo tendría que decir que no me atrevo, porque la doctrina unánime coincide en decir la buena fe tiene, algunos dicen, dos significados, dos clases. Me gusta la expresión dimensiones, tiene como dos dimensiones. La primera es la subjetiva, que yo la enunciaría diciendo que es la íntima convicción de no vulnerar derechos ajenos. Así lo plantearía de manera muy general. Es un concepto, su nombre lo indica, puramente subjetivo. Es la creencia de actuar bien, la creencia de estar en cualquier relación jurídica, la creencia, la convicción de un actuar o de una abstención que son legítimas y que no afectan derechos ningunos. Aquí pongo unos ejemplos y dispénsenme si voy a textos legales, pero me parece muy importante que uno pueda ir a la vez que planteando ideas generales, poniendo elementos de derecho positivo, de derecho vigente en Colombia. Creo que es una tarea valiosa. Texto que todos conocemos, artículo 768 del Código Civil, tiene que ver con la buena fe posesoria. Es el primer ejemplo que toda la doctrina plantea de la dimensión subjetiva de la buena fe. En estos términos, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. Conciencia. Y continúa la norma. Así, en los títulos trataticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido de la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto contrato. Es un ejemplo. Un par más. Hay muchos más en la ley, obviamente. Pero para ir generando la noción que quiero que ustedes tengan, el 1324, el que de buena fe hubiere ocupado la herencia, este es un tema ya del derecho sucesoral, el tema de la ocupación de la herencia, el que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más rico. Ya hay toda una regulación legal. Pero es quien de buena fe, con la persuasión de estar actuando bien, ocupó una herencia. Todo el tema sucesoral está lleno del concepto de buena fe. Y en 1634, para dar un ejemplo interesante del derecho de obligaciones, en el 1634 se dispone, tiene que ver con el modo de extinguir las obligaciones, que es el pago. En el segundo inciso, para no alargarme necesariamente, dispone el pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque aparezca después que el crédito no le pertenecía. Miren la cantidad de instituciones que está acá. Alguien que está en posesión del crédito, posesión de una cosa incorporal, derecho de crédito, tema de posesión sobre cosas incorporales, ya ofrece unas interrogantes muy importantes. Un deudor que paga no al acreedor, al poseedor del crédito, pero si lo hace de buena fe, la norma es clara en su conclusión, es un pago válido. Ahí hay una íntima convicción. La otra dimensión de la buena fe es la puramente objetiva, es a la que más énfasis le voy a hacer, y ya explicó un nexo entre esas dos concepciones. La buena fe objetiva es una regla,
de conducta, es un imperativo de conducta, es una norma, no formal, pero es una norma, ya lo vamos a ver. 1603, quizás de los ejemplos más claros que uno puede plantear en esta dimensión. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza. Sobre ese texto volveré más adelante. Es de los textos más importantes del derecho privado colombiano. En el Código de Comercio se encuentran también ejemplos interesantes. El artículo 871 del Código de Comercio es como la réplica del que acabo de leer sobre la buena fe. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, es como la reiteración. Y en el 863 también un mandato de conducta: las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual. En fin, son simples ejemplos de cómo en algunos textos la buena fe se la ve como una íntima convicción, es un concepto puramente subjetivo. En otros es una regla de comportamiento, es un concepto objetivo. Arturo Solarte, en su artículo sobre buena fe contractual y deberes secundarios, dice que las normas sobre buena fe están como repartidas en 3 grupos, y es así. Y estas 2 dimensiones de la buena fe están ahí como regadas en esos 3 grupos de normas. Un primer grupo es el de la buena fe puramente subjetiva, cuando los textos legales apuntan a esa conciencia, a esa persuasión de estar actuando de manera correcta o de estar absteniéndose de manera correcta. Un segundo grupo que tiene que ver con la buena fe desde la perspectiva de la apariencia. Aquí vamos a encontrar algún ejemplo más adelante sobre eso. Y sugeriría para este ciclo de conferencias, para esta interesantísima metodología con el semillero, que pudiésemos trabajar el tema de la apariencia jurídica. Es una institución de una riqueza enorme, encuentra aplicaciones prácticas importantísimas y siempre asociadas a la buena fe, el tema de la apariencia. Sugeriría entonces que se pensara para futuras ocasiones abordar ese tema. Y un tercer grupo de normas, cuando se refieren a la buena fe, ya no desde la perspectiva subjetiva, ya no desde su relación con la apariencia jurídica, sino con el mandato, con la regla de conducta. Como les decía, voy a hacer particular énfasis en la buena fe objetiva, que es parámetro de comportamiento social. Es una regla de conducta a tal grado fundamental que la doctrina unánime dice que la buena fe es un principio general de derecho. Y que sea un principio general de derecho es algo de una profundidad inmensa. Decir que algo es un principio general de derecho supone unas consecuencias fundamentales. Por eso me ha parecido importante compartir con ustedes algunas ideas muy someras, por supuesto, pero que yo juzgo importantes, que iluminen luego lo que habremos de desarrollar sobre buena fe en sentido estricto. Y esas ideas tienen que ver con los principios. Y sugeriría otro tema para estas mismas sesiones en el futuro. Creo que bien vale la pena, y se los digo a ustedes, integrantes del semillero, que encuentren en el tema de los principios generales de derecho una fuente inagotable de temas fundamentales que conviene investigar y que conviene precisar. Todos hablamos de principios y a veces lo hacemos de manera un poco laxa. Se habla del principio de igualdad, del principio de subsidiariedad, del principio de este y el principio aquel, y a veces uno dice que algo es principio y no es un principio, sino es un aforismo, una frase. ¿Qué es principio? Quiero dedicarle unos minutos
al tema de principios para que iluminen desde esa perspectiva la buena fe, porque la buena fe es un principio general de derecho. La buena fe objetiva, la que es regla de comportamiento, es principio general de derecho. Los principios a veces con su sola denominación ya dicen mucho. A ver, voy a anticipar algo que yo creo que es un principio general de derecho, que es que la ley no obliga sino en virtud de su promulgación. Creo que eso es un principio general de derecho. Con decir eso, ya uno está entendiendo en qué consiste el principio. Pero buena fe, como que el nombre sí dice mucho, pero me parece importante de alguna manera hacer un enunciado o sugerir un enunciado del principio. Yo diría que el principio general de buena fe se podría enunciar con palabras más o menos como estas: las personas deben proceder de manera honesta y diligente en sus relaciones jurídicas. Eso parece una verdad de perogrullo, y quizás lo es, pero detrás de eso hay una cantidad de cosas que uno ni se imagina. Ya lo vamos a ir viendo. Subrayo por ahora lo de diligencia, porque podría creerse en una aproximación inicial que el tema de diligencia y su concepto contrapuesto, negligencia, no tendría necesariamente que ver con el tema de buena fe, y sí tienen que ver. Ya veremos que hay textos legales que hacen dudar, pero desde mi perspectiva sugeriría que la noción básica del principio de buena fe incluyera no solo honestidad, rectitud, probidad, decencia, corrección, que es por supuesto lo obvio, que incluyera además diligencia, cuidado, moderación. Ya lo voy a explicar. ¿Qué es un principio? La ley no define qué es principio. Yo aquí sugiero unas nociones. El diccionario de la Real Academia Española define principio como base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Ya empieza eso a decir cosas. También tiene la acepción el diccionario de la Academia, que está aquí en segundo lugar: cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o artes. Dice mucho eso. Yo diría entonces que el principio en general, cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales que constituyen la base y razón de una ciencia. Por ese camino habrá que llegar a todos los principios y por supuesto al de la buena fe. Con ese sentido, a mi juicio, la palabra principio se identifica con el concepto de postular, entendido como proposición cuya verdad se admite sin pruebas y que es necesaria para servir de base a ulteriores razonamientos. Los principios generales son eso, son verdades, son axiomas, son verdades fundamentales que se admiten sin necesidad de prueba. No hay que demostrarlo, porque es la base, es principio. Esa es pues su denominación. Diría entonces que los principios generales de derecho pues son cada una de las verdades esenciales, indiscutidas e indiscutibles, o primeras proposiciones que constituyen base o razón fundamental en la ciencia jurídica. Muy bien, pero ¿cuáles son los principios generales de derecho? Verdades fundamentales, esenciales, todo eso está claro, pero ¿cuáles son? Podría ser un ejercicio interesante el siguiente. Yo no sé qué pasaría si le pidieran en este momento a cada uno de ustedes que escribiera en un papelito, y le dijera: escriba 5 principios generales de derecho. ¿Cuáles son para usted 5 principios generales de derecho? Y entonces, si cada cual hiciera el ejercicio, no lo vamos a hacer, pero si lo hiciéramos, el resultado ciertamente no sería coincidente. Absolutamente seguro que la lista de 5 de cada uno, estoy seguro que eso ocurriría. Y algún día valdría la pena hacer el ejercicio, no es este el momento. Pero encontraría, no obstante la
difusión de ideas, a la vez encontraría notables coincidencias. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? No hay un listado, no hay un texto que diga artículo tal, los principios generales del derecho son, dos puntos. Eso no existe. No están en un listado taxativo, pero se sienten. Los principios generales se palpan, como que uno frente a un principio general sabe que está frente a un principio general. Residen, me gusta la expresión de la recta razón. Los principios residen en la recta razón. Como veremos, no requieren norma, aunque la pueden tener, pero no requieren norma. La tradición que hemos recibido como legado de muchos siglos de construcción jurídica da cuenta de unas ideas clarísimas, evidentes, que no pueden ni tienen que ser demostradas. Los principios son antiquísimos. Se pregunta uno si hay principios generales de derecho nuevos, modernos. Todos estos son buena fe. Ahora les voy a proponer algunos. Principios de hace siglos. Ahora, ¿se crearán principios nuevos? Sugiero tener, estos son ejemplos de los que, en mi opinión, son principios generales de derecho. Comienzo con el de buena fe. La irretroactividad de la ley, yo creo que eso es un principio. La prevalencia del derecho sustancial sobre lo instrumental. Eso no tiene que ser demostrado, ¿no? Que un caso se gane porque la norma formal mató la norma sustancial, eso no tiene sentido. Eso es para mí es un principio. La subordinación del interés particular al general, siempre prevalece el interés general sobre el particular. Principio de favorabilidad en caso de duda, presunción de inocencia, uno que mencioné hace un momento, la obligatoriedad de la ley solo en virtud de su promulgación. No se le ocurriría que se diese una consecuencia, una sanción o cualquier consecuencia jurídica con base en una norma que uno no conoce ni tiene por qué conocer. La ley solo obliga en virtud de su promulgación. La proscripción del enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, son ejemplos de cosas que para mí son principios generales de derecho. Esto no es unánimemente aceptado ni muchísimo menos. Hay posturas distintas. Sin ir más lejos, hay quienes dicen que si algo tiene una regulación legal no es principio general. Hay autores que así lo dicen. Yo estoy en desacuerdo. Vale la pena el estudio de principios generales, sus efectos. Yo voy ahora a dar una idea muy general sobre eso para luego aterrizar en buena fe. Porque eso sí, la buena fe, no cabe duda, y hay unanimidad en la doctrina que es un principio general. Los principios generales de derecho provienen de la colección del conocimiento jurídico decantado durante siglos, eso es algo muy antiguo, pero en algún momento surgieron. Aunque en sentido estricto no son reglas o disposiciones jurídicas, me refiero a que no son disposiciones formales, quizás ahí la expresión no es la más clara, porque sí son reglas de comportamiento, son normas, pero me refiero no son normas formales, porque no tienen estructura formal de norma, supuesto fáctico, conclusión, aunque no tienen esa estructura formal, no son objeto de sanción y promulgación, en fin, entrañan indudablemente preceptos de obligatorio cumplimiento. Los principios se van formando con el tiempo, con su inveterada práctica, en fin, creo que esto simplemente es reiteración de lo que ya les dije, pero resalto una frase de la Corte Suprema al hablar de los principios. Dice: los principios ingresan al torrente jurídico como lo hacen las palabras al idioma, es decir, surgen de la práctica común, su existencia depende del uso y de la adhesión de los habitantes, así como las academias de la lengua intervienen y lo hacen para reconocer un hecho, el uso. Habrá principios generales de derecho nuevos, yo no sé si por el lado de la tecnología, de todo lo que estamos viendo uno pueda encontrar que se está formando un principio general de derecho, no lo sé, lo dejo como elemento de duda, de
de análisis. Pero bueno, aterrizo con dos ideas básicas. El carácter supralegal o extralegal, no sé qué expresión es más clara, si supralegal o extralegal. Con eso simplemente quiero decir que el principio como tal no requiere norma, no requiere ley. El principio es principio porque reside en la recta razón y no porque una norma lo regule. Y los principios además tienen un carácter transnacional, son comunes, no tienen fronteras. Ese carácter supralegal y transnacional los deslinda conceptualmente hablando de normas positivas y los deslinda de fronteras. La buena fe no es solo buena fe acá, sino es buena fe en el mundo. Un verdadero principio general de derecho lo es sin que se requiera una norma legal que así lo defina. Hay quienes sostienen lo contrario, y la Corte Constitucional ha dicho lo contrario, ahora lo voy a mencionar. Pero creo que un real principio general de derecho, como lo es la buena fe, no solo no requiere norma, sino que es principio aquí y en el mundo. Y toco en este segundo punto un tema crucial. Un principio general de derecho no requiere norma, pero puede estar recogido en norma positiva, sin que pierda su naturaleza de principio. No es que el principio llegó a ser tal a partir de el momento en que se le reconoció positivamente, ¿no? El principio preexistía a la norma, pero nada impide, y es muy frecuente en sistemas como el nuestro, que es un sistema de derecho escrito, que principios tengan reconocimiento positivo. Pero si la norma correspondiente fuese abolida formalmente, no se pierde la fuerza vinculante, porque el principio sigue siendo principio. ¿Los principios hacen parte del ordenamiento jurídico o no? Esa es una pregunta muy importante que hay que hacer. Y hay dos respuestas. La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia contesta afirmativamente. Una sentencia de octubre 7 de 2009, muy interesante sentencia, resalté este párrafo. Cabe agregar que dichos principios asimismo tienen el carácter de normas de derecho sustancial en aquellos eventos en los cuales por sí mismos poseen la idoneidad para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas. Por ende, basta con invocar una regla general de derecho, en tanto sea la base del fallo o haya debido serlo, para abrir espacio al recurso de casación, pues los principios hacen parte del ordenamiento jurídico. Esa es una respuesta contundente. La doctrina en general se ha manifestado igual. La Corte Constitucional, en una sentencia del año 95, la C-083 del 95, dijo que los principios generales del derecho no satisfacen las condiciones de la regla de reconocimiento y por ende no hacen parte del ordenamiento jurídico, pues no son materialmente reductibles a la Constitución. Tengo que confesar que el párrafo me cuesta un trabajo terrible. Es en serio. No lo digo, no debe entenderse como una burla, ni mucho menos. Yo encuentro dificultad en el párrafo. Lo cierto es que la Corte en esa sentencia dijo que los principios jurídicos se incorporan al ordenamiento solo por disposición de la ley. Y tengo mis dudas sobre eso. Hay ahí un punto pues que resulta muy interesante. El carácter supralegal o no de los principios y el transnacional. Voy al transnacional, voy a citar un párrafo que me parece, desde que lo leí hace mucho tiempo, me impactó, de Giorgio Del Vecchio, en una obra que se llama Los Principios Generales del Derecho, que tiene que ver sobre lo transnacional. Porque en Italia se propuso que el Código Civil italiano hablara de los principios generales del derecho italiano. Y contestó Giorgio Del Vecchio esto, abro comillas: del mismo modo, tomando tan solo en consideración el significado propio de las palabras, resulta difícil convencerse de que por principios generales del derecho deban entenderse, por ejemplo, tan solo los principios generales del derecho italiano, como recientemente se ha propuesto. Semejante limitación étnica excede por completo, a nuestro parecer, tanto del espíritu como de la letra de la ley.
la cual, al referirse de un modo tan amplio a los principios, no podía tener la mira puesta en un sistema de derecho nacional, que además apenas se encontraba entonces en formación, sino que claramente se refería a las verdades supremas del derecho in genere, o sea, aquellos elementos lógicos y éticos del derecho que, por ser racionales y humanos, son virtualmente comunes a todos los pueblos. La afirmación de que los principios generales del derecho son válidos solamente para cada pueblo particular, es decir, que existen tantas series de principios generales cuantos son los sistemas particulares, además de ser en puridad una contradictio in adjecto, no corresponde ciertamente a la creencia de una ratio juris de carácter universal que desde los romanos, acá, dígase lo que se quiera en contrario, ha sido patrimonio común de nuestra conciencia jurídica. Esa frase del Vecchio me parece que es rotunda. Por lo menos en el hemisferio occidental hay esa ratio juris común a todos los pueblos. Esos son los principios que tienen estas funciones. Muy rápidamente, tiene una función integradora. El artículo 8 de la ley 153 del 87 así lo señala claramente. Cuando no hay norma aplicable, se aplica la analogía, y en defecto de la analogía pues tiene cabida la doctrina constitucional y los principios generales de derecho. La Corte y la doctrina coinciden en asignar también a los principios una función que crea derecho y una función interpretativa. Más adelante encontraremos algún ejemplo sobre la interpretación desde la perspectiva del principio de buena fe. Esto para dar unas ideas muy rápidas sobre el tema de principios y enmarcar el principio de la buena fe en eso. Voy entonces ahora sí a desarrollar sobre esa base de principios la noción y alcance de la buena fe objetiva. Como había quedado señalado antes, la buena fe debe proceder, pero las personas deben proceder de manera honesta y diligente en sus relaciones jurídicas. Daría el concepto de honestidad de un lado y de diligencia por otro. Ya lo voy a explicar con algo más de detalle. La buena fe debe estar presente tanto en el ejercicio de los derechos como en el cumplimiento de los deberes y las obligaciones. Es un concepto que la doctrina ha denominado de doble vía. Viene este principio, no tendríamos el tiempo suficiente para examinar la sola historia, pero la fides, fe, fidelidad, fue un principio fundamental del derecho romano. Esta explicación la plantea Mariana en su obra de manera muy clara, que tiene que ver con el deber de el cumplimiento de la palabra empeñada. Esa es la base de la confianza, la base del desarrollo de cualquier sociedad. Y la función primordial, aunque no exclusiva, pero la función primordial de la buena fe objetiva como parámetro de conducta, normalmente será asociada al derecho de contratos. Yo iría más allá, yo diría que está muy asociada en general al concepto de negocio, que no específicamente de contrato. Ahí hay una distinción técnica que ustedes conocen bien, pero que es importante no perder de vista. El origen histórico del principio de buena fe me gusta encontrarlo en la distinción romana entre los contratos de derecho estricto y los contratos de buena fe. En los primeros, en los contratos de derecho estricto que daban origen a las acciones de derecho estricto, la fuerza vinculante del contrato se circunscribía a lo únicamente acordado por las partes. En cambio, en los contratos que se denominaron de buena fe, se moderaba el formalismo y, con apoyo en la entonces noción de buena fe, se podía prescindir de lo expresamente acordado para encontrar elementos vinculantes. Eso está en nuestra ley hoy en día, ese origen romano. ¿Cuáles son, a mi juicio, los elementos constitutivos para la configuración de una conducta de buena fe objetiva? Está puesto en dos, no quiero hacer una división absoluta porque hay cosas que se mezclan. Pero de un lado yo hablaría de que la buena fe está marcada por honestidad, y por honestidad entiendo pues esos sinónimos: probidad, rectitud, honradez, lealtad. No se puede hablar de una conducta de buena fe deshonesta o desleal, o torcida, malintencionada.
pero no se agota en la honestidad, en la probidad, en la rectitud, la buena fe objetiva. Y ahí la buena fe subjetiva tiene que examinarse desde una perspectiva ética. Esta es una idea germánica, la explica Arturo Solarte en su texto. Esa convicción normalmente tiene que ser examinada, esa convicción íntima tiene que ser examinada desde una perspectiva ética, porque la convicción íntima de un actuar correcto podría no generar el resultado esperado si hay un reproche ético que hacer al comportamiento de la gente. Y si el reproche es de negligencia, como ya lo veremos en distintos ejemplos, no puede configurarse situación de buena fe. Entonces yo no vacilaría en decir que los elementos constitutivos de buena fe objetiva, como regla de comportamiento, están dados por honestidad, rectitud, honradez y diligencia. Y dentro de la diligencia, cuidado, moderación para descartar el abuso, coherencia, aunque uno podría decir, puede haber una conducta incoherente deliberada, entonces me pasaría a la deshonestidad, pero como también puede haber una conducta incoherente, pero ingenua, llamémosla de esa manera, me parece que la presentación separada de estos elementos constitutivos puede ser interesante. Lo que sí quiero decir es que no basta la ausencia de malicia o de dolo, no basta. El postulado de diligencia no es ajeno a la configuración de buena fe. Miren unas nociones, algunas que siempre me han gustado de la doctrina. Los profesores de esta facultad, muchos años, el primero decano de esta facultad hace mucho tiempo, Guillermo Espina Fernández, y su hijo Eduardo Espina Costa, autores de la teoría general del contrato y del negocio, dicen en un párrafo que me parece clarísimo: hemos afirmado que los actos jurídicos y las obligaciones en general deben ser cumplidos de buena fe, es decir, lealmente, con la intención positiva de realizar la finalidad social y jurídica a que obedecen. Mas esto no es suficiente. A las buenas intenciones hay que agregar algo más: prudencia, cuidado en la ejecución de lo debido. Habla de la buena fe y le agrega la prudencia. Jorge Moset Iturraspe, en su obra de Contratos Simulados y Fraudulentos, tiene una frase chiquitica que me parece absolutamente esclarecedora. La buena fe es mucho más que lo contrario de la mala fe. Creo que eso dice todo. La buena fe es mucho más que lo contrario de la mala fe. Uno a veces asocia la mala fe con el comportamiento doloso, con el comportamiento malintencionado, con el comportamiento deliberadamente en busca del daño. La buena fe no es lo contrario de eso. La buena fe es más que lo contrario de la mala fe. Esta opinión de Fernando de Treseñé, un profesor peruano, algún día valdría la pena, me salen muchas ideas. Fernando de Treseñé se escribió un libro que se llama Siriaco de Urtecho, litigante por amor. Suelo plantearlo porque el discurso que hay detrás de eso es fenomenal. Profesor peruano, pues de una profundidad increíble. En un texto que él escribió que se llama Desacralizando la buena fe en el derecho, dice: la buena fe no puede consistir en la inocencia del ingenuo o del negligente. Si esa persona que alega buena fe no conoció el hecho irregular que se encontraba detrás de la situación, a pesar de que cualquier persona razonable se hubiera dado cuenta de que tras las cortinas existía gato encerrado que maullaba su irregularidad, no estamos ante una situación de buena fe, sino de necedad. No basta la ingenuidad, no basta la bondad, esa bondad ingenua o esa bondad negligente no ayuda a configurar estado de buena fe. Fernando Inestrosa, en su Tratado de Obligaciones, también en
pocas palabras dice, hablando de la buena fe, es una exigencia de comportamiento diligente, advertido, pundonoroso. José Luis de los Mozos tiene una compleja pero interesante distinción entre límites internos y externos de la buena fe, en un libro magnífico, un libro que se dedica solo al principio de la buena fe, pero dice que el límite interno que se concreta jurídicamente en la ausencia de dolo o culpa, incompatibles de ese modo con la buena fe. En fin, y por ahí uno puede seguir con otros textos de doctrina, con base en lo cual yo concluiría que descarta la configuración de una conducta de buena fe, tanto el dolo, la deshonestidad, el engaño, el fraude, la mentira, la deslealtad, como la negligencia, la incoherencia y el abuso. Una persona que esté abusando de un derecho, una persona que vaya contra sus propios actos, que no sea coherente, no puede alegar buena fe y no puede ampararse en las disposiciones legales que protegen la buena fe. Vamos a llegar en breve a algunos ejemplos. Esto es simplemente reiteración de lo que acabo de decir. Aún sin malicia, sin deshonestidad, sin intención dañina, es posible que no se configure un estado de buena fe objetiva. Vamos a algunos ejemplos. Ya les había citado en 1603, eso está claramente reconocido, pero a partir de ahí creo que uno puede encontrar el principio. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Ahí está recogido el principio de buena fe y un mandato. Está en norma positiva. Hagamos un ejercicio de abstracción. Yo creo que las abstracciones a veces son muy útiles. La abstracción que quiero que hagamos es, borremos del Código Civil el artículo 1603 que acabo de leer. Borrémoslo, no existe. Supongamos que no existe el 1603, que dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. ¿Borrado ya el 1603? ¿La conclusión sería diferente? ¿No? La misma conclusión habría que sostenerse, porque nuestro Código Civil, siguiendo ideas muy antiguas, atribuidas a Potier, nada más ni nada menos, señala que en general los contratos, pero uno podría extender esta idea a cualquier negocio, tiene elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Y nuestra ley dispone que, para efectos de integración de un contrato, que los elementos de la naturaleza son los que se entienden incorporados a un contrato. Pues si de conformidad con el 1603, al celebrar un contrato, uno queda obligado, así no lo haya pactado, a todo lo que emana de la naturaleza del negocio, yo sí veo que el concepto de diligencia está presente, así no aparezca explícitamente. Las partes deben ser diligentes y deben advertir cuáles son los efectos, ¿no? Se desprende del 1603. El concepto de ejecución de buena fe, celebración y ejecución de buena fe, es claro en ese sentido. El 863, otro tanto, las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Aquí ya empiezo a poner una advertencia en la expresión buena fe exenta de culpa. Más adelante lo vamos a encontrar porque es una expresión que, confieso, me ha dado mucha dificultad toda la vida. Voy a tratar de dar alguna explicación. Pero estoy poniendo ejemplos de esto que estoy diciendo que es una norma de conducta que se deriva claramente de este mandato. El 871 es como la expresión del Código de Comercio de ese principio de buena fe. Mejora en relación con el Código Civil en la medida, llegó el doctor Solarte, que lo habíamos citado, de los tres textos básicos que deben leer, el tuyo era el que no faltaba. Mil gracias por tu presencia, Arturo, me honra mucho y me alegra mucho que estés acá. Llegó tarde de buena fe.
También alumno mío, ya lo sabemos. Ese principio explícito está en muchos otros instrumentos y esto muestra el carácter transnacional al que me refería hace un momento. Vayan a códigos civiles europeos, España, Italia, Alemania, Francia, otros, está el principio de buena fe, muy parecido a como lo tenemos nosotros. Los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales tienen reglas sobre la buena fe. La Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías, los principios de derecho europeo de los contratos. Es que esto es una verdad universal que, insisto, no requeriría norma, pero no deja de ser lo que es por tener reconocimiento en una norma. Voy a otros ejemplos en los que de pronto no hay tanta explicitud en el principio, pero uno lo puede encontrar. Este es un ejemplo que me parece muy ilustrativo. El 1518 del Código Civil dispone: si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. Ilustro el texto con un ejemplo. Suponga que una persona compra un bien raíz, estoy hablando de un bien inmueble, es el ámbito del 1548. Una persona compra un bien raíz y supongamos que se acuerda un plazo para el pago. Si antes de que el comprador pague el precio, si antes de que se extinga esa obligación por pago, el comprador, que no obstante no haber pagado, ya se hizo dueño del bien que compró, asumo que se celebró el contrato de compraventa, que sería el título, y asumo que el contrato de compraventa, título, fue inscrito en la oficina de registro, con lo que operó el modo de tradición de los bienes raíces. Ese comprador, no obstante no haber pagado el precio, se hizo dueño de la cosa. Si en calidad de tal vende la cosa a un tercero, ¿qué pasaría si después incumple con su obligación de pagar el precio y el vendedor intenta una acción resolutoria por incumplimiento? ¿La situación de hecho queda clara? La ley dispone que no puede resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo, como en el ejemplo. Es decir, contra esa persona, el primer vendedor, el que puede intentar una acción resolutoria por incumplimiento contra su comprador incumplido, podría en el proceso mismo, pero luego de plantear su pretensión resolutoria, acumular pretensión reivindicatoria contra ese adquirente, porque como consecuencia del efecto retroactivo de la resolución, el último adquirente pierde el derecho. Y él no puede decir, es que yo no sabía, pero ¿por qué me quitan a mí el bien si yo se lo compré? No, él hubiera podido darse cuenta que el derecho de su enajenante pendía de una condición resolutoria. En ese texto no se dice buena fe, pero ahí está una norma que consagra el principio de buena fe con su componente de diligencia. No basta que la persona sea honesta y recta, y hay que cumplir con el postulado de diligencia, hay que cumplir con lo que la doctrina conoce como las cargas de la autonomía, hay que cumplir, para que haya buena fe, con los deberes secundarios de conducta, a los que me referí también hace un momento. Y así uno puede poner una serie de ejemplos. Este me parece también interesante, en el mandato. En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Es un tema de extinción del mandato. Lo que dispone el texto en ese primer inciso del artículo 2199 es que si
opera una causa extintiva del mandato, pero el mandatario la ignora, lo que el mandatario acuerde con terceros es válido, simplemente porque él actúa de buena fe, no conocía la causa extintiva del mandato. Y por supuesto dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Ahí el tema de buena fe aparece en todas partes. Y complementa, quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe, pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice. Aquí en el segundo inciso, lo que encuentra uno, además de todo el concepto de defensa de buena fe, es que aunque el mandatario conozca la causa que ha hecho expirar el mandato, por ejemplo una revocación del mandato, creo que el ejemplo de la revocación es particularmente nítido, el mandante revoca y le notifica al mandatario que ha revocado el mandato. No obstante eso, el mandatario contrata con terceros de buena fe. De acuerdo con la norma, el efecto, por causa de buena fe, es que queda obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe. Pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice. Por supuesto, hay una consecuencia resarcitoria indudable. ¿En dónde está el tema de diligencia? Pues la buena fe sobra decirlo, y está clarísima. Pero también hay un concepto de diligencia implícito. Si el mandante que revoca el mandato procede con diligencia y por esa diligencia hace conocer a los terceros en general, por el medio que corresponda, de esa revocación, ya por supuesto mataría la buena fe del tercero, y si el tercero no conoció de esa advertencia hecha por el mandante, no podrá ampararse en su buena fe para buscar los efectos del contrato celebrado. Son textos, lo que quiero decir con esto es que hay muchos textos en los que el tema de buena fe aparece, a veces explícito, a veces implícito, a veces un poco escondido, pero que ahí está. Nos podríamos dedicar a muchos otros ejemplos, no creo que sea el caso ni creo que tengamos el tiempo necesario. Quizás simplemente para cambiar de frente y pasar a algunos textos que no son de derecho de contratos, y puede ser también interesante otros frentes del derecho civil. Mirar, por ejemplo, los artículos 232 y 233 del Código Civil, que tienen que ver con el hijo póstumo. Estoy hablando de un tema de buena fe, ahora predicado al tema del derecho de familia. Los ejemplos más claros quizás, o por lo menos los que yo manejo con más facilidad por mi formación, pues son los que tienen que ver con buena fe en los contratos, pero otras disciplinas del derecho civil no son ajenas a esto. 232. Muerto el marido, la mujer que se creyera embarazada podrá denunciarlo a los que, no existiendo el póstumo, serían llamados a suceder al difunto. La denunciación deberá hacerse dentro de los 30 días subsiguientes a su conocimiento de la muerte del marido, pero podrá justificarse o disculparse el retardo, como en el caso del artículo tal. Los interesados tendrán derecho que por los artículos anteriores se conceden al marido en caso de que la mujer recién divorciada, pero sujetos a las mismas restricciones y cargas. Y el siguiente, con base en el anterior, dispone: la madre tendrá derecho para que de los bienes que han de corresponder al póstumo, si nace vivo y en el tiempo debido, se le asigne lo necesario para su subsistencia y para el parto. Y aunque el hijo no nazca vivo o resulte no haber habido preñez, no será obligada a restituir lo que se le hubiera asignado, a menos de probarse que ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada
o que el hijo es ilegítimo. Creo que la última parte hasta inconstitucional será. Quitemos la última parte, ahí está, no, ese texto no ha sido demandado en la Corte, pero si se demanda con seguridad se cae. Ahí la norma presenta la situación de buena fe desde la perspectiva contraria de la mala fe. La mujer, se desprende del 232, que muerto el marido, la mujer que se creyera embarazada, tiene que denunciarlo a los que, no existiendo el póstumo, serían llamados a la sucesión del difunto, y tiene derecho a que de los bienes que le corresponderían al hijo póstumo, si nace vivo, que de esos se le asignen unos bienes que no los pierde si resulta que no había embarazo. Pero ahí una vez más tiene que tener cabida el componente de diligencia. No es tan simple como decir, es que creo que estoy embarazada, dame el dinero. Tiene que haber una prueba médica, en fin. Insisto en rectitud, insisto en comportamiento probo, siempre unido al tema de diligencia. La mala fe o la no configuración del estado de buena fe tienen efectos que no siempre son coincidentes. Parte de lo que hace de alguna manera complejo el asunto de buena fe es que las consecuencias por la mala fe o la no configuración del estado de buena fe no siempre es igual. Pero quiero asegurarme que estoy planteando con claridad esos dos supuestos. La expresión mala fe es una expresión dura. Decir que alguien es de mala fe es un señalamiento duro, es un señalamiento serio. Y a veces la propia ley lo hace cuando no hay mala fe en ese sentido estricto, cuando no hay, aun cuando no haya un comportamiento rastrero, un comportamiento deshonesto, incluso a veces la ley llama mala fe al que realmente no es de mala fe, solo que no es de buena fe, que es distinto. No sé si esa distinción le resulta clara. En mi opinión es importantísima. El texto, uno de los textos que creo que tiene uno que tener en cuenta, ya se los había mencionado a propósito de la buena fe posesoria. En ese texto sobre la posesión se dice que un error de hecho no descarta la buena fe, pero que un error de derecho hace presumir la mala fe sin posibilidad de prueba en contrario. Ese sin posibilidad de prueba en contrario también se cae en la Corte, creería yo. Pero lo señalo simplemente como ejemplo de cómo incluso la misma ley a veces habla de mala fe cuando lo que ocurre es que no hay configuración de buena fe, que es distinto. Entonces sugiero que el tema semántico se maneje con suficiente claridad. Pero bueno, sobre eso lo que quiero decir es que lo uno o lo otro no siempre trae las mismas consecuencias. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué más ejemplo de mala fe que el dolo como vicio del consentimiento? Este es un proceder de mala fe, el que engaña a otro, el que lo induce a error con argucias, con mentiras. Eso es un comportamiento de mala fe. La consecuencia de esa mala fe es, por un lado, la nulidad relativa del negocio y por otro, una consecuencia indemnizatoria. Yo no tengo duda que en ese evento hay consecuencia indemnizatoria, pero ahí la ley regula la consecuencia de la mala fe con el tema de nulidad, pero no siempre que hay mala fe o no constitución del estado de buena fe hay nulidad. Los efectos de lo uno de lo otro son bien diversos. A veces el efecto es, como quedó dicho, de que no se puede uno oponer a una pretensión reivindicatoria, como en el ejemplo que quedó planteado del que compró un bien pero no revisó el folio de matrícula y no descubrió que estaba comprando de manos de alguien que podía perder el derecho de dominio de la cosa. Ahí la conclusión es, ahí no hubo mala fe en el sentido estricto, no hay configuración del estado de buena fe,
pero la consecuencia es distinta de la anterior. Ahí la consecuencia es que no puede oponerse a una pretensión reivindicatoria. En general, consecuencias indemnizatorias pueden sostenerse en muchos eventos. En el ejemplo que les puse hace un momento del hijo póstumo, la consecuencia de la mala fe, señalado en el texto legal, es que, pues, en ese caso, si hay mala fe de la mujer, sí será obligada a restituir el dinero que había recibido. En fin, quiero decir entonces que la mala fe o la no configuración del estado de buena fe tienen unas consecuencias que no siempre son las mismas. Y voy ahora, ya estoy terminando, voy ahora a el texto que les dije me ha costado, o textos que me han costado trabajo. Es la buena fe exenta de culpa del Código de Comercio. Ahí tengo algunos textos, la hora no es del caso que los leamos todos, ni mucho menos, pero quiero que sean conscientes que en algunos de ellos el Código de Comercio refiere la institución de la buena fe a secas, perdónenme la expresión, sin ninguna calificación, buena fe. Ahora voy simplemente a plantear algunos ejemplos concretos, no todos. Pero en otros textos se habla de buena fe exenta de culpa. ¿Eso es deliberado? ¿Fue deliberado? Yo no tengo claridad sobre que la distinción sea estratégica. No encuentro la razón para la distinción, o por lo menos no la encuentro siempre. Por ejemplo, en un mismo artículo, el 784 del Código de Comercio, que refiere las excepciones que pueden proponerse a la acción cambiaria, es un tema del derecho de los títulos valores. Cuando el tenedor legítimo de un título de valor intenta la acción cambiaria contra alguno de los obligados cambiarios, la ley regula cuáles son las excepciones que se pueden proponer. 784. Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. 11. Las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable contra quien no sea tenedor de buena fe. El mismo artículo, en el ordinal siguiente. Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. 12. Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe, exenta de culpa. En el mismo texto, una buena fe, y el texto siguiente, buena fe exenta de culpa. ¿Será que en un caso puede haber culpa y en otro no? Cuando la norma habla de buena fe exenta de culpa y en otros textos se habla de solo buena fe, ¿eso qué significa? Les quiero dejar ese interrogante. Otros ejemplos de dos textos seguidos, 918 y 919 del Código Civil. En el 918 se regula la compra de un cuerpo cierto. Se dispone que la compra de un cuerpo cierto, que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no producirá efecto alguno, salvo que las partes tomen como objeto del contrato el alea de su existencia y el vendedor ignore su pérdida. El que venda sabiendas lo que en todo o en parte no exista, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. De buena fe. Pregunto, ¿podría ser de buena fe con culpa? El 919, el texto siguiente dispone, los frutos naturales pendientes, se refiere a otra cosa, a los frutos, pero es el texto siguiente, los frutos naturales pendientes al tiempo de la entrega y todos los frutos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cosa, pertenecerán al comprador de buena fe, exenta de culpa. Yo tengo dudas sobre el tema. No, como que no soy capaz de dar el paso y decir, hay eventos de buena fe en donde la culpa se perdona. Habría que entrar en unas distinciones y cogerse la tridivisión de las culpas para efectos de responsabilidad civil y decir que de pronto si la culpa es levísima, pero esa tridivisión está pensada para otras cosas. La
culpa grave, leve y levísima está pensada para la teoría de prestación de las culpas y para establecer el grado de qué culpa se responde en el incumplimiento. Vería entonces como por lo menos difícil echar mano de eso. Lo que sí puede ser posible es que haya eventos en donde el tema de culpa ni siquiera se considere. Es como un camino que sugeriría explorar para entender por qué a veces se habla de buena fe sin calificación y en otros casos se habla de buena fe exenta de culpa. Quizás haya eventos en donde el tema de la diligencia, dadas las circunstancias, no tiene que examinarse. Déjenme plantear un ejemplo. Un ejemplo que está en el Código de Comercio que me parece interesante. Artículo 960. Aunque la norma habla de buena fe exenta de culpa. Este es uno de los textos que dispone de buena fe exenta de culpa, pero igual voy a plantear la hipótesis sobre esta base para sugerir un posible análisis. Quien de buena fe exenta de culpa adquiera en feria o mercado, en venta pública o en remate judicial cosas que hayan sido vendidas bajo reserva de dominio, solo estará obligado a devolverlas cuando le sean reembolsados los gastos que haya hecho en la adquisición. La norma exige buena fe exenta de culpa, pero sobre esa hipótesis quiero aventurar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo me voy un día al mercado de las pulgas de Usaquén? Voy un domingo al mercado de las pulgas y veo en uno de esos puestos un cuadro y me encantó el cuadro, compro el cuadro y ese cuadro había sido adquirido con reserva de dominio, es decir, el vendedor de mi vendedor se había reservado el dominio. El vendedor del cuadro se lo vendió al señor que tiene el puesto en el mercado de las pulgas, pero le dijo: hasta que usted me pague yo me reservo el dominio, supongamos. Ese señor, por supuesto, no se hizo dueño, reconocía dominio ajeno. Ese señor era un tenedor del bien, pero se fue con el cuadro y lo exhibió en el mercado de las pulgas y yo lo encontré y me gustó y lo compré. El tema de diligencia en ese evento, ¿qué? Yo no sé si vuelvo a plantear el tema de la graduación de las culpas, que me parece un poco forzado, pero de alguna manera tiene que ver. La diligencia en ese evento, ¿cómo se mide? Yo le tengo que decir al vendedor que me muestre la factura, que a quién se lo compró, que si se pactó reserva de dominio o no. Es como, ¿cuál es el comportamiento esperado? Creo que si hay un comportamiento de cualquier persona ordinaria, quizás el tema de diligencia en un caso como ese, y dadas las circunstancias del caso, que se trata de un bien mueble no sujeto a registro, tenga que examinarse con un criterio distinto a si lo que se compra es un vehículo automotor, que es un bien sujeto a registro, y en donde el tema de diligencia tiene que concretarse en revisar registros y cosas de ese estilo. Quizás por ahí haya algo que pueda solucionar, pero lo cierto es que hay en la ley distinciones sin duda. Artículo 835 del Código de Comercio: se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. La expresión a mí me dice que se presume la buena fe, incluso con culpa, y ahí me enredo, honradamente. Si puede haber buena fe con culpa, prefiero pensar en que pueda haber eventos de buena fe en donde el tema de diligencia o no tenga que ser considerado que es distinto, o no tenga que ser examinado que es distinto. Pero creo que es un tema que ofrece interesantes aristas para investigar. Y termino con algunos aspectos probatorios
cosa muy breve. Desde la Constitución misma se dispone que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Desde la Constitución hay norma sobre presunción de buena fe. Claro, en la norma constitucional lo que se presume es la buena fe en las gestiones que aquellos, es decir, los particulares, adelanten ante estas, es decir, las autoridades. Pero bueno, independientemente de que la norma constitucional pareciera circunscribir la presunción a ese evento, en materia de derecho privado, el texto del 835 que acabo de leer también lo dispone. Se presumirá la buena fe aún exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona o afirma que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo. Ahí el tema probatorio creo que tiene que ser examinado con algún grado de cuidado, porque no veo dificultad en la prueba de la mala fe. Si por mala fe estamos entendiendo el comportamiento deshonesto, el comportamiento deliberadamente dañino, en fin. Pero el componente de culpa es el que no es tan fácil. Probar la culpa es un tema complejo. Desde la perspectiva contractual y para efectos de responsabilidad civil, todos sabemos que la culpa contractual se presume cuando el factor de atribución de responsabilidad es subjetivo. Lo que quiero destacar en este momento es que no siempre es fácil probar la negligencia. Pues no en vano, para efectos de responsabilidad civil, la norma civil lo que dispone es que la prueba de la diligencia compete al que ha debido emplear la diligencia y no al revés, porque es que la prueba de la negligencia es muy complejo. Por ejemplo, ¿cómo se prueba? Vuelvo al caso del comprador con pacto de plazo para el pago y que antes de cumplir su obligación vende a un tercero que finalmente le va a prosperar o le podría prosperar una acción reivindicatoria si se acredita que esa era una persona que no era de buena fe, porque por su negligencia no conoció la existencia de la condición resolutoria que estaba en el título. Que ésta conoció o debió conocer. El debió conocer no tiene dificultad. Por supuesto, si la condición constaba en el título, pues es claro que esa persona debió conocer un hecho que de haberlo conocido lo hubiera llevado a una quizás decisión distinta, pero la sola circunstancia de que debió conocer se puede probar con la sola escritura, pero el conoció no siempre es fácil. En fin, lo que quiero decir es que la demostración de la mala fe, la demostración del dolo, es un concepto que quizás no ofrece mayor dificultad, pero no siempre es fácil la demostración del componente de negligencia. El hecho es que el Código de Comercio es absolutamente claro en que tanto el componente de deshonestidad como el componente de negligencia deben ser objeto de prueba. Y creo que con esto les doy los lineamientos más básicos posibles. Insisto en lo que les dije al comienzo, para empezar a desarrollar esto, para identificar temas como los que sugiero y otros, comiencen con esos 3 textos que me parece que son absolutamente esenciales para su noción de buena fe. Les agradezco mucho su paciencia y espero verlos pronto. Muchas gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas. Por supuesto. No sé si alguien quisiera, o intervenciones. En el caso de restricción de tierras, de lo que se dice de la norma, es que tiene que haber una buena fe exenta de culpa. Los tribunales